cuando han ido a buscar los perdidos que viven sin Dios. Atrévete a ir por difícil camino, llevando conmigo la palabra de Dios. Atrévete a ir, atrévete a ir, y no mires atrás, y no mires atrás. La senda es difícil, pero puedes llegar. de la mano de Dios, De la mano de Dios, si se puede avanzar. si se puede avanzar. Solamente valientes llegaremos allá. Atrévete a hacer lo que Dios te ha mandado, lo que Dios te ha encargado, no impongas tu razón. Atrévete a ir a cumplir tu llamado, muy lejos o cerca, o en otra nación. atrévete a ir, Atrévete a ir, No mires atrás, y no mires atrás. La senda es difícil, pero puedes llegar. mano de Dios, De la mano de Dios, si se puede avanzar. si se puede avanzar. Solamente valientes llegaremos allá. atrévete a hacer lo que otros no hacen, lo que otros no han hecho por el reino de Dios. Las almas se pierden, el mundo se hunde y tú no haces nada. ¿Qué harás ante Dios? Atrévete a ir, Atrévete a ir, Y no mires atrás, y no mires atrás. La senda es difícil, pero puedes llegar. de la mano de Dios, De la mano de Dios, si se puede avanzar. si se puede avanzar. Solamente valientes llegaremos allá. Llegaremos allá. Llegaremos allá. El líquido utilizado en esa copa simboliza la sangre del Señor. Y quiero leerles en Mateo capítulo 26. Y dice la palabra en el versículo 26 también. Dice, mientras comían, está haciendo referencia a esa reunión y a esa cena. Mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, tomad y comed, este es mi cuerpo. Tome nota de esto. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed de ella todos. Hay un detalle importante que no quiero pasar por alto, y es que cada vez que la iglesia participó de esta conmemoración, lo hizo en reunión, en grupo, nunca individual,
como ha hecho la iglesia pagana, que cuando alguien se va a morir, llega un hombre vestido de negro a llevarle una copa llamada la comunión. O sea, antes que se muera, tiene que tomársela. Eso no es bíblico. La persona que participa, que toma la Santa Cena, debe ser consciente de lo que está haciendo y debe estar limpio delante de la presencia de Dios para participar, especialmente en un día de ayuno, en una noche de vigilia, que la gente se ha reconciliado, reconsagrado, ha pedido perdón, ha tenido tiempo de orar horas en la presencia del Señor, y entonces se participa en una verdadera paz y en una verdadera convicción, si puedo o no puedo, si debo o no debo participar. Esto es muy importante. Dice el verso 27, y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed de ella todos. Está hablando de grupo. Y está hablando de grupo, y en el libro de los Hechos resalta la postura de que la iglesia se reunía el primer día de la semana a participar del pan, a partir el pan, a participar de esa conmemoración. No era uno por allá escondido en un laberinto y otro en una cueva. No, se reunían. Porque es una conmemoración, es una celebración. Nadie va a celebrar solo por allá, como un llanero solitario. Dice la palabra en el verso 28, y esto es muy importante que tome nota. Porque os digo, porque esta es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Esto es vital que usted como cristiano lo sepa. Aquí la palabra está hablándonos de estos símbolos importantes. Primero, el pan. Han existido muchas clases de pan, muchas. Hay panes de maíz, de cebada, panes de yuca, hay panes de plátano, de banano. Hay una cantidad de panes. Según las culturas de cada país, así son las cantidades de panes que están fabricados, pero casi todos tienen levadura. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Que hay mucha gente, muchos ministros de culto, muchas congregaciones y pastores que toman este acto de conmemoración de la victoria que Cristo tuvo en la cruz del Calvario con liviandad, con falta de responsabilidad, y participan de cualquier manera. Cuando digo que participan de cualquier manera, es que cuando se trata
de simbolizar al Señor con el pan, tenemos que ver qué tipo de pan. No vamos a representar al Señor con la cebada, porque en Israel los panes de cebada eran de baja categoría. No vamos a simbolizar al Señor con panes de maíz. Nunca el maíz representó al Señor. Mucho menos las demás clases de panes que existen. ¿Cuál es el patrón? Si yo quiero representar a mi Señor, lo voy a representar el cuerpo del Señor. Tengo que saber de qué manera lo voy a hacer. Y tengo que mirar las Sagradas Escrituras, mirar la palabra de Dios, que me dé alguna referencia. Y sabe que la mayoría de los panes que se construyen o se fabrican tienen levadura. Y la levadura es tipo de la hipocresía y es tipo de la falsedad. Hay gente, hay predicadores, y en estos días, en este tiempo que estamos viviendo, desde sus casas dicen: tome allá lo que pueda, un jugo de sidra, de naranja, un jugo de papaya para celebrar la Santa Cena. Y eso es antibíblico. Eso no es correcto. El Señor dijo y dio las pautas para yo representar su sangre y representar su cuerpo. ¿Sabe que el Señor habló de el trigo? El trigo es visto como una representación de lo genuino. El trigo es visto como una representación de los cristianos verdaderos. El Señor dice que un día se pondrá aparte el trigo de la cizaña. La cizaña es parecida al trigo, pero no es trigo. El tamo, hay muchas cosas que se parecen, pero no son genuinas. Y el Señor dice en su palabra, quiero mostrarle lo que está escrito en Juan capítulo 12, versículo 24. Dice la palabra lo siguiente: alabado sea el Señor. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. El Señor estaba hablando de Él. Él era el grano de trigo. Él estaba hablando de su muerte, que si Él no moría, se quedaba solo. Su muerte, su sangre derramada en la cruz del Calvario, trajo una semilla que se expandió por todas partes, la cual se llama su iglesia. Alabado sea el Señor. Note que el verso 23 nos da una luz más grande. El Señor estaba hablando de su glorificación, de su muerte. Jesús le respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Bendito sea el Señor. Eso es importante porque Él estaba hablando de esa glorificación, de ese triunfo, de esa victoria del Calvario. Y entonces, después de esa palabra dice: si el grano de trigo no cae a la tierra y muere, se queda solo. Pero si muere, lleva
mucho fruto. Si muere, lleva mucho fruto. Alabado sea el Señor. Y eso es importante. ¿Cómo voy a representar yo el cuerpo del Señor? ¿Con un aguacate? ¿Con un manojo de cebollas? Jamás. ¿Con el maíz? ¿Con la cebada? ¿Y con otro montón de granos que podían representarse? No. El trigo, símbolo de lo genuino, de lo puro, de lo real, de lo verdadero. Él mismo se llamó ese grano de trigo que tenía que morir. Tenemos que hacer un pan, fabricarlo nosotros, que no tenga levadura, que no tenga componentes que hablen de lo falso, de la hipocresía, que hablen de la realidad, de la pureza. Si le quiere poner un poco de aceite en la preparación, no puede hacer aceite de cualquier cosa, de palma, ni mucho menos manteca de animales. Tiene que ser lo que representa también el aceite del olivo. Tiene representaciones bíblicas del Espíritu Santo, de lo puro, de lo santo, de la unción. Se usó en el Antiguo Testamento para ungir a los profetas, a los hombres de Dios. Todos esos detalles hay que verlos. No es tomar de lo que primero haya para representar el cuerpo del Señor. El cuerpo del Señor es santo, es puro. Cuando hablamos de la sangre de Cristo, también hay que ver cómo la vamos a representar. Pero el Señor habló y Él dijo claro: os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid. La vid es la plantación de uva. De allí salen el vino, el verdadero vino, no un vino fermentado. Gloria al Señor. El fruto, el jugo de la uva es una representación de la sangre de Cristo. Cualquier pastor puede decirle a su congregación: mire, yo desde aquí, de la casa o desde el templo, ordeno que usted participe allá de la Santa Cena con el jugo de naranja. Jamás un ser humano ha tenido sangre amarilla. Lo mínimo que se debe tener en la mente, la lógica, el entendimiento de representar la sangre de Cristo con algo que está establecido en la palabra. Me llama la atención esta promesa tan grande, y dice: os digo que desde ahora no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día. Esa es una promesa, que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Maravilloso es el nombre del Señor. Lo que quiere decir que los elementos que pueden representar al Señor son elementos que tienen raíces bíblicas, no raíces de carnalidad, no lo que a la mente carnal de un supuesto apóstol, supuesto profeta o un supuesto pastor o maestro se le venga en gana. Es lo que está escrito en la palabra. Bendito sea Dios para siempre. Aleluya.
Es importante, estoy haciendo una reseña de lo que es la participación y lo que realmente representa la Santa Cena establecida por el Señor. Pero hay una referencia muy antigua, de miles de años atrás, y es la ofrenda que llevó Caín y que llevó Abel delante de la presencia de Dios. Porque hay algo importante que quiero decirle de esto. El capítulo 4 del libro de Génesis dice el versículo 3: aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró con agrado a Abel y a su ofrenda. Pero no miró con agrado a Caín y a su ofrenda, a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado? ¿Por qué te has decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Quiero decirle algo, que a todas luces aquí se mira una cosa importante, relevante, y es que Dios es soberano, es el Rey de los reyes, Señor de los señores. Y haciendo un paréntesis de lo que estoy diciendo, en tiempos del profeta Isaías, el profeta Jeremías, el profeta Joel, varios de los profetas hablaron de esa manera en que se presentaba. El profeta Malaquías también lo dice, de cómo se presentaban las ofrendas ante Dios. Y el Señor en varias ocasiones ilustró algo semejante a lo que voy a decir. Si usted toma un cordero ciego, cojo, lleno de enfermedades, y lo lleva a regalárselo a su rey, ¿será que su rey se lo acepta? ¿Será que el rey, que es el príncipe de una nación, aceptará ese regalo? Y el Señor mismo dice: no lo aceptará. ¿Quién estaba hablando? El Rey de reyes, Señor de señores, Dios de dioses, creador de todo, dueño de todo. ¿Qué es lo que quiere decir? Que si yo voy a dar algo para su obra, hacer algo por su causa, o voy a representar algo tan extraordinariamente grande, sublime, glorioso, como es la sangre de Cristo, como es el cuerpo del Señor, lo voy a representar con cualquier cosa que me dé la gana, pues sencillamente pasará como le pasó a Caín. Él llevó su ofrenda, pero no era acorde a lo que Dios esperaba que llevara. ¿Qué esperaba que llevara? Algo que representara la redención, algo que representara al Cordero eterno. Todos los sacrificios que se hicieron en el Antiguo Testamento, millones de corderos, ovejas, toros,
fueron muertos y la sangre era esparcida al pueblo para quitar el pecado. Solamente apaciguaba, solamente detenía la ira de Dios, pero el pecado seguía allí. Hasta que llegó el cumplimiento del tiempo y Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, hecho hombre aquí en la tierra. Como Juan el Bautista, allí en la ribera del Jordán, ve que venía Jesús de Nazaret y levantó la voz y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él lo identifica como un cordero, y de eso el libro de Hebreos está lleno de referencias a ese cordero, a esa sangre, a ese sacrificio. Muchos libros, referencias bíblicas, proféticas, como 800 años antes de nacer Jesús, ya el profeta Isaías lo había visto como un cordero, y él dice: como cordero mudo fue llevado al matadero, delante de los trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Él era el cordero. Por eso cuando Abel, por revelación divina, porque estas cosas no se pueden hacer en la carne, no salen de la carne. Mire, si usted va a hacer algo para Dios, hágalo en el Espíritu. La carne no produce sino carne, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. ¿Sabe que Abel, por revelación divina, me llama la atención que dice que Abel trajo de los primogénitos, y era uno solo, de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo, escogido. Ese cordero que Abel lleva como ofrenda para presentarlo a Dios era escogido de los primogénitos, y eso también tenía una línea profética. Una línea profética. Alabado sea el Señor. El unigénito Hijo del Padre, lleno de gracia, dice Juan, y vimos su gloria, y gloria como la del unigénito Hijo del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ese cordero, eso estaba simbolizando al Hijo de Dios, al Cordero verdadero. El Cordero que con un solo sacrificio hizo perfectos a todos los que a Él se acercan. Con un solo sacrificio. Pero era un Cordero, y era un Cordero sin contaminación, sin mancha. Es decir, un Cordero sin defectos. Y eso fue lo que Abel fue a buscar dentro de los primogénitos. De entre todos los primogénitos que tenían sus ovejas, escogió el mejor, el más limpio, el más íntegro, perfecto, el más puro, para llevarlo de ofrenda, porque era una revelación. Parece extraño, pero hasta para ofrendar lo que vamos a ofrendar, tenemos que ser por revelación divina, no por la carne. La carne nos impulsa a muchas cosas que desagradan a Dios, pero el Espíritu de Dios nos dirige a las cosas que agradan verdaderamente al Dios Altísimo. Y mire que Dios se agradó. Primero escogió entre los primogénitos
de sus ovejas. Y segundo, escogió el mejor. Me parece ver a Abel encerrando en un corral a todos los primogénitos de sus ovejas y buscando entre todos cuál es el mejor. Oh, gloria a Dios, cuando hacemos las cosas con responsabilidad de corazón, apegados a la palabra, apegados a la verdad divina, apegados a lo que Dios ha establecido, Dios se agrada de nosotros. Pero si hacemos las cosas en la carne, como las hizo Caín, en la carne, Dios no acepta. Y eso es lo que quiero decirle. Usted puede hacer que los miembros de su iglesia, pastor, tomen la Santa Cena con una copa de jugo de naranja. Y peor, como yo vi con mis propios ojos, mis oídos escucharon de muchos testigos en uno de estos países centroamericanos, que habían unas iglesias que celebraban la Santa Cena con licor. Horrible. ¿Quién puede representar al Señor, a su sangre, con un borracho, con lo que los borrachos consumen, con algo inmundo, con algo bajo, desastrosamente sucio y corrompido? Dios no puede agradarse de eso. Dios se desagrada de esas cosas que el hombre hace, que el creyente hace fuera de su voluntad. Alabado sea su nombre por siempre. Qué bueno que cuando el Señor ve que Caín se ensañó su semblante, demudó su semblante, le dice una palabra. ¿Por qué te has ensañado? ¿Por qué ha demudado tu rostro? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Pero si hicieres mal, el pecado está a la puerta. Dios no va a aceptar, ni va a ser coaccionado, ni va a ser presionado, ni sobornado por nadie. No importa quién lo haga. No importa que se llame apóstol, profeta, querubín, como quiera llamarse. Si se hacen las cosas fuera de lo que está escrito en la palabra, fuera de lo que simboliza realmente las cosas, Dios no puede aceptar ni agradarse de lo que el hombre quiere hacer. A Dios sea la gloria por siempre. Bendito sea el Señor. Qué importante. Yo pensaba solamente hacer una reseña de esto, pero es tan profundo y tan glorioso que quisiera seguir predicando de esta misma reseña que tiene que ver con la participación del pan y de la copa. No simbolice, no represente el cuerpo del Señor con cualquier cosa de la tierra. Métase a leer la palabra y busque cómo lo va a representar en la participación de la Santa Cena. No represente la sangre de Cristo con cualquier cosa. Represéntela bíblicamente como es. Que Dios le siga ayudando por esto y le dé entendimiento a cada uno. Cada uno de nosotros tenemos que probarnos a nosotros mismos y probarle. Yo debo probarme a mí mismo. ¿Qué me debo probar? Debo probar si la verdad está en mí.
o no está la verdad. Usted debe probar. Cualquiera que sirva a Dios y que quiera llegar al cielo, que no sea un hipócrita falso, que no sea un intruso dentro de la fe de la iglesia del Señor, que no sea un intruso dentro de este remanente escogido. Debe probarse a sí mismo, y probarnos a nosotros mismos si estamos en la verdad. Nadie debiera hacernos señalamientos. Debemos ser sinceros con nosotros mismos. Vamos a encontrar, si somos sinceros, a encontrar dentro de nosotros lo que debemos corregir, lo que debemos dejar, lo que debemos botar. Vamos a encontrar lo que está estorbando, lo que debemos quitar cuando vamos al altar, allí en las rodillas, al frente o dentro del altar, cerca del altar. Podemos entender que debemos dejar, lo que debemos sacar del corazón, lo que debemos excluir de nosotros, lo que debemos botar, lo que no sirve, la basura que está dentro del corazón. Cada uno debe probarse a sí mismo. La palabra dice en 2 Corintios capítulo 13 verso 5 lo siguiente: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos. ¿No os conocéis a vosotros mismos? Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. Cuando la persona está reprobada, la presencia de Dios no está en él y se da cuenta que no está en él. Mire, muchos hombres, antes de manifestar su descarrío, hombres y mujeres de todas las edades, sabían que estaban descarriados dentro de un templo, que vivían una vida descarriada. Nunca se dedicaron a ser sinceros, a probarse a sí mismos, a probar su salvación en ellos. Sabían que estaban perdidos, que la presencia de Dios no estaba en ellos, que los designios de su corazón y de su mente eran de continuo al mal, pero estaba dentro de un templo y hasta tenía privilegios importantes, hasta participaba del altar, pero su corazón no era recto delante de Dios. Aquí dice el verso 8 del capítulo 13: porque nada podemos contra la verdad, sino por la verdad. Nadie podrá enfrentarse contra la verdad con la mentira. Nunca la verdad dejará de ser la verdad, y nunca la verdad dejará de prevalecer ante la mentira. Hay que examinarse a sí mismo. Alabado sea Dios. Hay que examinar la vida. Pero dice el libro de Lamentaciones, el capítulo 3, versículo 40, dice de esta manera: escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvámonos a Jehová. Alabado sea Dios. Cada uno debe examinar su vida delante de Dios, pero no solamente su vida, sus caminos. Los caminos son las determinaciones del hombre. ¿Qué es lo que piensa hacer?
mañana, dentro de un año, qué es lo que quiere hacer. ¿Con quién piensa enredarse? ¿A quién piensa aceptar en su vida? Si es un hombre, una mujer solteros, quieren enredarse con un impío, con una impía. La persona debe escudriñar sus caminos. Y cuando encuentra la realidad de lo que está meditando, pensando hacer, entonces se va a dar cuenta que tiene que volverse a Dios, que tiene que darse a buscar a Dios. De lo contrario, la destrucción de alguna manera y de la forma que sea, la maldición lo va a alcanzar. La palabra dice en el libro de Proverbios, el capítulo 4, Proverbios 4:25, dice esta palabra lo siguiente: tus ojos miren lo recto y diríjanse tus párpados hacia lo que tienes delante. Examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean rectos. Escuche, no te desvíes ni a la derecha ni a la izquierda. Aparta tu pie del mal. Cuando la persona se examina, se prueba a sí mismo y encuentra que hay pecado, que hay maldad, que hay falsedad, que hay hipocresía en la vida, tiene que examinar sus caminos y tiene que apartarse de esos caminos si quiere alcanzar la misericordia de Dios. Pues el que encubre su pecado no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta alcanza misericordia, dice el Señor en su palabra. Alabado sea Dios para siempre. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanza misericordia. Proverbios 28:13. En el momento de escudriñar, de saber, de conocer, de probarse, tenemos que construir nosotros mismos una balanza y meternos en esa balanza. Para un lado está la justicia, la rectitud, la pureza, la santidad. Para el otro lado está el descarrío, la carnalidad, la suciedad, la mundanalidad, lo corrupto. Y ver para qué lado se mueve y se va esa balanza que tenemos frente a nosotros. Bendito sea Dios. La palabra dice en el libro del profeta Jeremías, capítulo 6, versículo 16, paraos en los caminos, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas cuál es el buen camino y andad por él. Aleluya, y hallaréis descanso para vuestra alma. Así dijo Jehová: paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas cuál sea el buen camino y andad por él y hallaréis descanso para vuestra alma. Así dijo Dios. Tenemos que pararnos en los caminos, examinar vuestros caminos, que la senda de vuestros pies sean rectas. Cada vez que vaya a emprender un camino, tiene que detenerse. Alabado sea el Señor. Tiene que detenerse. Que la palabra dice
Primera de Corintios capítulo 10 versículo 12. Así que el que piense estar firme, mire que no caiga. ¿Cuándo podemos librarnos de la caída, librarnos de las garras del enemigo de Dios, que anda cual un rugiente alrededor nuestro, buscando a quien devorar? ¿Cuándo podemos librarnos? Cuando nos paramos en los caminos. Las determinaciones del hombre. Cuando vamos a determinar y a hacer cosas determinantes, cada cosa trascendental que nos ocurra en la tierra, que determinemos hacer, hay que examinarla. Hay que probarla. Hay que probar esa senda que vamos a emprender. Todas las cosas, dice la palabra en Romanos 8:28, que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Nosotros tenemos que probar que el camino que vamos a emprender, Dios está ahí. Dios va a ir conmigo. Dios está aprobando mi camino. Dios me va a respaldar. Dios me va a defender. Dios me va a proveer. Pero cuando se toma un camino a espaldas de Dios, no hay respaldo, no hay provisión, no hay ayuda, no hay defensa. Se queda solo en un fracaso total. Y por eso muchos creyentes, entre comillas, cristianos, lloran la desgracia de su derrota, porque nunca tuvieron en cuenta a Dios. Hicieron lo que les dio la gana, nunca examinaron su vida, nunca examinaron sus caminos. Solamente se dejaron llevar de la carne, de sus pasiones, de lo que les agradaba a sus ojos, a su mente, sin importarles el fracaso, que muchos ya saben que van a fracasar y dicen, ¿qué me importa? Voy a probar. Al fin de cuentas, después que haya probado, me reconcilio y regreso. Jamás una persona, escúchelo bien usted, jamás una persona que esté en la vida cristiana, que se descarríe, se aparte, se corrompa, volverá a ser igual. Nunca. Dios le perdona. Eso es seguro. El que a mí viene, dice su palabra, no lo echo fuera. Pero las consecuencias de su descarrío se verán reflejadas en toda su vida como cristiano. Por eso cada vez que haya algo trascendental en nuestra vida para decidir, hay que pararse firme y hay que analizar, hay que mirar. ¿Dios está de acuerdo con eso? ¿Está escrito en la palabra? ¿Dios me apoya? ¿Dios me va a defender? ¿Dios me va a escuchar? ¿Dios me va a socorrer? ¿Dios me va a fortalecer en los momentos duros, difíciles de la vida, en lo que voy a emprender? Si Dios está con usted, ¿quién contra usted? Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién será aquel que pueda hacernos daño? Dice la Escritura, si vosotros seguís el bien, nadie nos podrá hacer frente, nadie nos podrá dañar, nadie podrá hacer nada en contra nuestra si nosotros nos paramos en los caminos que son las determinaciones del hombre. Nos paramos y clamamos a Dios y pedimos misericordia y pedimos que nos ayude a dar el paso. Si es su voluntad, si no la es, que detenga
nuestros pasos. ¿Por qué le digo esto? Porque somos, cada uno de nosotros, los arquitectos de nuestro propio destino. Usted y yo construiremos el futuro de nuestra vida. Construiremos la arquitectura de nuestros caminos y de nuestro ser y de nuestra vida. Si amamos a Dios, indiscutiblemente todas las cosas nos ayudan para bien. Indiscutiblemente, la conciencia, hermano y hermana, es un juez muy directo y preciso dentro de nosotros. Escuche lo que le voy a decir. Su conciencia no necesita intermediarios. Muchos serán juzgados por la ley de la conciencia. Nadie. No necesitaremos definitivamente quien nos diga lo que tenemos que hacer. Hay una conciencia. Si usted busca a Dios, si sirve a Dios, si vive cerca de Dios, tiene un Espíritu Santo que lo dirige, que lo guía, que le guía a su espíritu, que lo lleva de la mano. Termino con esto. La palabra dice claramente en la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo 2:15: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Procure con esa diligencia, con esa fuerza, con ese anhelo profundo de agradar a Dios, presentarse ante Él aprobado, después de sincerar su vida, después de ser sincero consigo mismo, puede decirle al Señor: aquí está mi alma, aquí está mi espíritu, aquí está mi ser. No tengo nada de qué avergonzarme del camino. Qué maravilloso que podamos caminar por muchos años y que miremos para atrás y no tengamos nada de qué avergonzarnos. Que no nos acordemos que le robamos a tal o cual persona, que estafamos al otro. Que haya una conciencia que nos dice: hiciste el bien, compartiste lo que tenías en tus manos con otros necesitados, con otras personas que esperaban tu ayuda. Que puedas ver para atrás y puedas decir: he hecho, como Pablo dijo, he peleado la buena batalla de la fe, he acabado la carrera con gozo. Por lo demás, me está guardada la corona, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. Esa corona, no solo a mí, sino a todos los que aman y esperan tu venida. Qué precioso, qué maravilloso que pueda decir: me está esperando una corona, un premio. No tengo de qué avergonzarme. Que Dios nos ayude, que Dios nos bendiga. Y quiero que usted incline su cabeza. Y si usted no tiene a Cristo en el corazón y está ahí frente a la pantalla de la televisión y me está viendo,
o está escuchando a través del audio, usted que está descarriado, perdido, sabe que estar descarriado no es que tenga nada en contra de los descarriados, pero bíblicamente, como ministro del Evangelio, sé que una persona descarriada es doblemente culpable de las cosas. Está peor que un pecador que nunca ha oído el mensaje de Dios. Pero hoy hay misericordia para usted. ¿Quiere recibir a Cristo como Salvador de su alma? Hoy hay misericordia para tu vida. Yo quiero orar por ti. Padre eterno, te doy gracias por esta palabra. Y te suplico, Señor, que salves y libertes a aquellos que te están pidiendo perdón. Perdónale, Señor. Ten misericordia de sus vidas, de aquellos que reconcilian, de aquellos que te reciben como Salvador de sus almas. Perdónalos. Escribe sus nombres en el libro de la vida. Señor, mira aquellos hombres y mujeres, niños, adolescentes, jóvenes, damas y caballeros que son parte de tu pueblo. Mira aquellos que están debilitándose, aquellos que no han examinado su vida y que hoy se examinan y se dan cuenta que te están fallando. Perdona, Señor, a tu pueblo. Oh Dios, fortalece el espíritu de cada uno, el alma, el corazón, la mente, que tu pueblo pueda estar firme para el momento que suene la trompeta, pueda irse a la patria celestial. Muchas gracias, en el nombre de Jesús. Amén y amén.